presentar a una mesa bastante concurrida, 6 personas que van a intervenir. Bueno, pues tenemos a Vicente Algarín, economista y miembro del Paralelo 36, a Nale Ontivero, comunicadora feminista y miembro de TAR. Jorge López, profesor de la Universidad de Granada. Estoy señalando porque no sé si os conoce, pero alguien tiene que levantar la mano. Presente. Patricia Fernández, profesora de música, concejala del Ayuntamiento de Estepa. Y feminista también. Y feminista, eso. José David Sánchez, ingeniero y empleado público en el Consorcio de la Zona Franca de Cádiz, candidato al Parlamento Europeo, parlamentario también, candidato al Parlamento Andaluz y además candidato al Ayuntamiento de Cádiz. Vamos, muy completas que tenemos. Así que el grupo es bastante nutrido. ¿Ya me puedo ir? No, ahora hemos empezado. Bueno, pues ¡Ay, Rafa, perdón, no te he pasado! Bueno, licenciado en Historia, Derecho y Ciencias Políticas. Sí, Rafa es más que conocido por todos. Bueno, pues vamos a hablar se va a hablar esta mesa sobre federalismo versus soberanía única. Bueno, pues el tema más candente no puede ser, ¿no? Tenemos el tema aquí de Cataluña, de un referendo inconstitucional. Bueno, a ver que parece ser que no hay diálogo, que hay entre Rajoy y No vamos a hablar de Cataluña, ¿no? No, el tema de Cataluña lo voy a sacar yo porque como es por federalismo, pues se va relacionado, se va a plantear. Y bueno, ¿y qué papel tiene también Andalucía? Calla. ¿Y qué papel tiene Andalucía? ¿Qué opinión qué puede aportar Andalucía a este conflicto que hay en Cataluña ahora mismo? Por eso es lo de Cataluña. ¿Qué aporta Andalucía? Andalucía ya sabemos en qué ranking va, que vamos por debajo en todo y tenemos que pelearlo. Entonces, tenemos también la experiencia que tuvimos el 4 de diciembre, el 28 de febrero, que ya aquí creo que se habla bastante, y entonces en esa situación, como pueblo luchador que somos, ¿qué podemos aportar y qué tenemos que pelear? Porque ellos han salido a la calle. Ahora, nosotros, ¿qué papel vamos a jugar para estar ahí también? Y sacar, bueno, eso, que no perdamos tanto como nos queda siempre que perder. Bueno, pues ahora va a empezar, empieza con Jorge, que va a exponer. No ha estado mucho, se me oye bien, ¿no? Tiene bueno. La mesa es muy extensa y tampoco quiero yo primero agradecer estar aquí con vosotros, porque además antes, en la mesa anterior, con la intervención del público, me he sentido muy afortunado de ver participar parte de la historia. La historia que más me enorgullece de mi tierra, pues he podido ver como alguna gente que la protagonizó pues contaba su relato, ¿no? Y la verdad es que solo por eso pues, me ha merecido la pena y me merece la pena poder asistir a un foro de esto, ¿no? Yo hoy, la mesa es extensa, yo tampoco estoy en la onda de... Antes me preguntaban, bueno, ¿tú vas a hablar de Cataluña? Y yo, pues no tenía previsto hablar de Cataluña. Un poco el planteamiento que yo quería hacer viene a raíz un poco de un debate que hubo en torno a la posición centralista y jacobina que el PSOE de Andalucía defiende dentro de su Congreso Federal y un poco toda la retórica que Susana Díaz en relación con Cataluña o con el Congreso Federal tiene y que creo que es uno de los grandes problemas para articular un discurso propio que tenemos en esta tierra. Y entonces un poco por ahí un miembro de Paralelo me dijo, oye, pues ¿por qué no escribes un artículo o algo? Y escribí un artículo, nunca llegué a publicarlo en la web y eso es un poco lo que os quería comentar. Un poco la idea era, antes de que ya sabíamos que iba a haber referéndum en Andalucía, yo esto lo escribí mucho antes, en Cataluña, perdón, lo escribí mucho antes, fue el Congreso Federal del PSOE, el PSOE de Andaluz adoptó, uno de sus señas de identidad fue oponerse de una forma sustantiva al planteamiento federal que se estaba realizando en aquel Congreso. A raíz de ahí surgió la idea de hacer este planteamiento. Que básicamente la idea es que Andalucía,
¿no? Un poco la hipótesis con la que... Es que, bueno, las sociedades tienen unos modelos políticos, unos sistemas políticos, unos modelos administrativos que hacen que avancen la sociedad. Y nosotros hemos agotado el modelo que teníamos. Y no es que lo hayamos agotado porque Cataluña tenga unas necesidades propias de independencia o... No, lo hemos agotado simplemente porque nuestros niveles de bienestar han tocado techo y van en retroceso con el modelo administrativo y territorial que existe ahora mismo conformado en este Estado. Y cuando digo nuestro estoy hablando de Andalucía, no estoy hablando del resto del Estado. Que con el resto del Estado yo me siento mucho más cercano con el País Vasco, con Cataluña, con Galicia, con Valencia, que con otras partes del Estado, desde el punto de vista de las lógicas de pensamiento a la hora de articular el Estado. Y además en un contexto de globalización, que ahora nos hablarán un poco del contexto de soberanía y territorio, ¿no? La soberanía ya no es única, la soberanía siempre va a ser compartida, y estamos en un contexto de la Unión Europea donde a ver qué decisiones se pueden adoptar que no tengan en cuenta ese contexto, ¿no? Con una política monetaria común, con una política migratoria común, con una política social casi común, en fin. En ese contexto creo que Andalucía sí es verdad que está en una coyuntura clave y que no hay muchas señales de esperanza. La mesa anterior yo creo que ha puesto de manifiesto la pobreza empresarial y mediática que tenemos. Hemos tenido que traer a una persona que, hombre, yo leo el diario, pero que la exposición ya habéis visto, ¿no? Pues a ver lo que nos dejan a la periferia, ya vamos a ver para que me hagan un hueco. Así no vamos a llegar muy lejos, ¿no? En el año 77, los medios de comunicación, por ejemplo, o el nivel de la calidad de nuestros representantes empresariales, políticos y locales, pues era otro. Y gracias a ese nivel, ¿no? A la gente que lideró, a los alcaldes que había en mi pueblo, yo no participé mucho por una cuestión de edad, pero gracias a esa gente pudimos desencadenar un proceso y ganar, por un proceso de autodeterminación, un nivel de autonomía que ahora mismo nos haría falta poder replantearnos. Hay que replantearse radicalmente, cuando digo radicalmente, digo desde la raíz, el modelo territorial de este Estado, que no se cosió bien, ha servido, yo soy fruto de ese modelo, gracias a esas políticas de bienestar yo he podido estudiar, mis padres son jornaleros, cobran 400 y pico euros de pensión, pero gracias a todas esas políticas y a las becas, pues yo hoy doy clases en la facultad. Si no hubiera sido gracias a esas políticas, pues sería inmigrante igual que ellos y sería jornalero igual, no hubiera podido salir de ahí, ¿no? Pero eso se ha quebrado, ya no existe esa posibilidad. Y además vamos en retroceso porque el modelo de transferencia de renta no se puede mantener en este sistema. Y en aquel tiempo había un discurso que era muy potente que ahora hay que recuperar. En aquel tiempo, por lo que yo he leído, pero aquí tengo gente viva, un poco el planteamiento era la tierra, Andalucía es rica y hay una transferencia de riqueza de Andalucía hacia Madrid, ¿no? Llámese terratenientes, llámese gente que controlaba las explotaciones mineras, llámese... Ese discurso hay que volver a recuperarlo. No el discurso de que estamos en una situación de desigualdad para seguir pidiendo una compensación histórica, que yo no digo que no haya que hacerlo, pero que creo que ese no es el discurso que tenemos que enarbolar. Creo que el discurso que tenemos que enarbolar es que tenemos que ser capaces de ser dueños de nuestros propios recursos. Y ahí es donde parto de una serie de constataciones. La primera, bueno, efectivamente estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho el compañero, por lo que he analizado, por lo que he estudiado. El modelo territorial que Alfonso Guerra y Abril Martorell escribieron en la Constitución definía una autonomía que se les dio una carta y unos derechos otorgados en una España que es asimétrica constitucionalmente. Es una falacia eso de que no podemos permitir una España asimétrica, si es que es asimétrica desde la redacción de la Constitución. Hay territorios que tienen capacidad fiscal, otros que tienen un marco competencial, 3 territorios que no tuvieron que hacer nada porque eran históricos, ya se les dio como carta otorgada ese nivel de privilegio. La única autonomía que se tuvo que autodeterminar en un referéndum de autodeterminación que se pacta porque se fuerza con una manifestación de 2,5 millones de personas el 4 de diciembre, con muerto incluido, fue Andalucía. O sea que lo que está pasando en Cataluña nosotros ya lo vivimos. Y la solución futura que va a tener Cataluña, que es un referéndum pactado, nunca será un referéndum tan leonino como el que nos impusieron en Andalucía. Nunca. Nunca le van a exigir que voten afirmativamente el 51% del censo. Nunca. No sé si nos damos cuenta. Ya hemos pasado. Estaríamos en condiciones de poder ser un sujeto político de primer nivel en este momento. Y deberíamos serlo. Pero no tenemos ni liderazgo, ni tenemos... Todo eso se ha mal usado
La bandera nos la arrebataron y se ha mal usado y ahora no tenemos esa capacidad. La primera constatación es que España es un Estado asimétrico. Es verdad que el PSOE cogió una bandera liderada por Escudero en contra de las posiciones que Alfonso Guerra y alguna otra gente tenía, y bueno, y esa bandera siguen con ella, ¿eh? Abrazaron al PSA, abrazaron a la Izquierda Unida, abrazaron... Al final siguen con la bandera, usándola incluso en un discurso de confrontación, y un discurso que para mí no es un discurso positivo, pero siguen con ello porque no hay nadie que sea todavía capaz de arrebatarles la bandera. Hace poco, esta semana, hemos asistido a un hecho muy lamentable. Es muy lamentable que haya una iniciativa de reunir alcaldes y alcaldesas y parlamentarios proclives a un modelo federal y al reconocimiento del derecho de autodeterminación y buscar una salida en Cataluña, que la propuesta fuera Cádiz y que el alcalde de Cádiz rechazara esa propuesta porque no se sentía con capacidad logística. Me parece que eso en Andalucía pues, ha sido una pérdida de oportunidad más. No lo digo ya, lo digo porque veamos que nuestra capacidad de liderazgo en todos los frentes es muy lamentable. Digo, en todos los frentes del arco político. Aunque uno, en un momento determinado, votemos lo que votemos. Pero que hay que reconocer que menuda pérdida de oportunidad. Entonces, la primera constatación es que España es un Estado asimétrico desde que se configura la Constitución del 78. Y que solo Andalucía, gracias a ese movimiento y gracias a la capacidad de liderazgo de aquella gente y a la visión de aquellos partidos, el PSA, del Partido Comunista, que apoyó la Junta Preautonómica y de los liderazgos que en aquel momento hubo, o de lo que nos han contado la de Clavero con lo de la ABC, al final, ¿qué es lo que hay detrás? Hay una persona con una capacidad de liderazgo y de influencia económica. Gracias a todo ese acúmulo de cosas, bueno, pues hubo una explosión, y conseguimos entrar por la vía del 151. Esa es la primera constatación. La segunda constatación es que Andalucía ya se autodeterminó una vez. Todo lo que se está peleando en Cataluña, nosotros podríamos incluso ahí tener un papel importante. En todo. Ahí no me voy a extender mucho, luego pasaré el escrito. Ya se autodeterminó una vez. Pero la realidad es que en aquella autodeterminación, que efectivamente está ligada a los derechos sociales y a la desigualdad, yo me imagino que mi padre, cuando salía a manifestaciones, ¿no? Y cuando todo el mundo se volcaba, pues era porque había un agravio. Nuestra riqueza se la llevaban y nosotros teníamos que ir a emigrar fuera, ¿no? Y lo que queríamos era ser dueños de nuestro destino. De hecho, los carteles institucionales de aquella época, que en mi facultad están puestos por los pasillos, pues hablan de Andalucía como la que más, hablan de ese tipo de cosas, esa imagen publicitaria. Pero 30 años después, yo ahora estoy haciendo un trabajo con los alumnos de la facultad este año, estuvimos trabajando en 100 indicadores, aquí tengo algunos, ya lo pasaré si acaso el artículo para que lo tengáis, pero aquí tengo algunos indicadores: paro, hogares, inversión en educación por alumnos, abandono educativo temprano, índice de competitividad regional, saldo migratorio, ubicación de las empresas del IBEX, estructura de la banca. Y he hecho una comparación entre Andalucía, Cataluña, Euskadi, Madrid y la media de España. Y en todos los indicadores no estamos mejor situados, estamos peor situados. O sea, nuestro modelo administrativo nos ha supuesto una ventaja en cuanto a que, bueno, hemos entrado en un contexto que nos ha supuesto ganar en una serie de servicios públicos, en un estado de medio bienestar, pero que ha tocado techo y que no vamos a resolver estructuralmente. Y no lo vamos a resolver, y ahí es donde entro ya en la siguiente hipótesis. Este modelo administrativo y territorial, con este modelo no se va a resolver esta situación, al margen de quién gobierna. Pero es Andalucía la que necesita un modelo de Estado federal distinto y unas reglas de juego distintas. No por agravio de que Cataluña ahora, ya está el PP ahí, los ministros diciendo que están dispuestos a hablar de la financiación, no solo por eso, no, sino por ser dueña de sus recursos, por poder desarrollar un modelo productivo distinto. ¿Cómo hacemos para desarrollar un modelo productivo distinto? Porque ese es otro de los elementos clave que yo quería transmitir. El gran fracaso del PSOE andaluz ha sido el cambio de modelo productivo. Ese es el gran fracaso. Tenemos los indicadores de paro más altos de la Unión Europea. En la época de crisis, por cada 10 parados que se producían en la Unión Europea, 9 los producía España. Y de los 9, 8, Andalucía, no 7. Entonces, imaginaros dónde estamos situados. Entonces, ese es el gran fracaso que el PSOE ha tenido. Reconocer ese fracaso significaría
Por eso también el PSOE está encasquillado dentro del mantenimiento del modelo actual. Se van a subir al carro. Susana Díaz está haciendo unas declaraciones muy próximas al PP y a Ciudadanos. Muy próximas. Se está intentando subir al carro de un discurso de confrontación con los catalanes por los recursos, pero ese no es el discurso que desde Andalucía deberíamos vertebrar, al contrario. Desde Andalucía deberíamos de irnos un poquito a los orígenes y decir, mira, no hace falta un cambio de modelo productivo, no hace falta buscar un modelo donde realmente seamos dueños de nuestros recursos. Desde una perspectiva nacionalista como la que Andalucía significa, que es distinta a una perspectiva más identitaria, a una perspectiva más excluyente, siempre nos hemos movido hasta en el himno, ¿no? Siempre nos hemos movido en una lógica de solidaridad y de cooperación con el resto de los territorios, pero ese nacionalismo debería tener un papel importante. Ese nacionalismo no lo puede representar el PSOE de Andalucía, porque representar ese nacionalismo del PSOE de Andalucía supondría de entrada reconocer su fracaso dentro de la gestión de las instituciones públicas, que ahora mismo está haciendo agua. La sanidad está haciendo... Hay unas constantes... En Granada había 60.000 personas manifestándose en contra de la política sanitaria de la Junta. 10 minutos, Jorge. Entonces, ahora mismo está tocando techo y hay una crisis también del sistema y del propio autogobierno. Y el desequilibrio que hay en Andalucía, al margen de los debates históricos que ha habido entre Andalucía Oriental, Andalucía Occidental, pero es verdad que tampoco se ha resuelto. Ni el modelo productivo, ni el equilibrio interno en Andalucía. Yo vengo de una provincia que no tiene, hace 2 años que no tiene conexión ferroviaria de ningún tipo, por ejemplo, ¿no? Por poneros un detalle solo. Entonces, ahí hay un desequilibrio que está provocando que mucha gente incluso se cuestione hasta la autonomía, ¿no? Entonces hay que replantearse un poco esa cuestión. Y para esa cuestión hay que buscar un modelo federal en base a unos principios. Ahí no me voy a extender, pero al menos hay que dejar muy claro la soberanía de cada uno de los componentes, hay que dejar muy claro una clara delimitación competencial entre las naciones y el Estado y Europa, hay que dejar muy claro, y aquí apunto algunas ideas del modelo de financiación y de la fiscalidad, y esas unas nuevas reglas de juego. Estamos como en el segundo proceso constituyente, ¿no? En un proceso de cambio. Estamos en una segunda transición. Hicimos una transición en el 78 y gracias al conflicto de Cataluña, porque la cuestión social al final no ha terminado, ha cubierto un aspecto de cambio, que es que ha reconfigurado el poder legislativo. Eso sí que ha habido un cambio en este sistema político, pero ahora el cuestionamiento constitucional de fondo nos viene gracias al conflicto que hay ahora mismo con un territorio que es Cataluña. Y hay que verlo como una oportunidad, no como un problema. Y es una gran oportunidad si en Andalucía hubiera un liderazgo y una capacidad de poder gestionar eso. El pesimismo me viene de que no veo ninguna capacidad de liderazgo de gestionar eso. Al contrario, veo unas posiciones muy en la onda del nacionalismo españolista. No. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes y muchísimas gracias por darnos la oportunidad de poder expresarnos sobre un tema que, evidentemente, como todos ya sabéis, está candente ahora mismo. Yo voy a enfocar mi intervención básicamente en lo que es la necesidad que, bajo mi punto de vista, tenemos de crear, como he dicho antes, un modelo federal, pero en los aspectos económicos. Cuando nosotros, la gente que estudia economía o hace estadística o se dedica, digamos, a lo que estudia las cifras relativas, habla sobre datos, por ejemplo, en España tiene un 17% de paro, muchas veces no entramos a ver la diferencia que hay entre la tasa de paro mayor y la tasa de paro menor que hay entre las distintas regiones. Políticamente el federalismo siempre está afecto a países que por su extensión son muy grandes, como Rusia, Canadá, o Australia, o por su densidad de población, o por su diversidad, por ejemplo, lingüística, como puede ser Suiza o Bélgica, es donde se da más el federalismo. Pero también el federalismo es útil cuando nos encontramos en países que internamente tienen una simetría enorme, ¿vale? Bueno, esto se llama en estadística varianza, la varianza que es la dispersión respecto a la media. La renta per cápita española, por ejemplo, pues está en torno a los 23.000 euros, pero pues, si nos damos cuenta de la renta per cápita de la comunidad que más tiene, que es Madrid, respecto a la que no tiene, que es Extremadura, estamos hablando del doble. O sea, es que así no se puede hacer política económica. Igual que nos quejamos de que desde Europa
mediante la financiación de las exportaciones alemanas se está subvencionando la falta de tejido productivo en el resto de los países europeos del sur, pues en España está ocurriendo prácticamente igual. Hacer políticas económicas desde Madrid lo único que conlleva es que desde el año 2002 hasta el año 2015 solamente 3 comunidades, digamos, tienen más renta disponible y más consumo, que son evidentemente Madrid, Navarra y el País Vasco. ¿Por qué? Porque Navarra y el País Vasco tienen su propia fiscalidad y estructura fiscal completa, ¿vale? Entonces, pues, fuera parte de todo lo que podamos hablar sobre las infraestructuras, de necesidad de un cambio productivo, lo que está claro es que la simetría en España es algo que es inherente a la propia estructura de la sociedad. Por tanto, establecer una política económica común no tiene mucho sentido, porque lo único que produce es que ni tanto por el lado de los ingresos ni por el lado de los gastos se puede crear realmente un verdadero cambio en el sistema productivo. Las necesidades que tiene cada región son distintas. Evidentemente es el dicho que se dice famoso, ¿no? Un soriano cuando paga la factura de la luz, pues está pagando una moratoria por centrales nucleares que a sorianos que no le hace ni falta, si quiere, una central nuclear. Le hará falta a lo mejor en Madrid, le hará falta en Barcelona, le hará falta en el litoral, que es donde concentra más gente y tiene más necesidades energéticas. Ante las distintas necesidades energéticas, la política tiene que ser capaz de crear unas funcionalidades económicas distintas para cada territorio. Entonces, está claro que tenemos que defendernos dentro de un concepto asimétrico de lo que es el desarrollo económico. No podemos pretender, no podemos pretender en Andalucía seguir con el mismo sistema productivo a base de estar subvencionado únicamente desde fuera. ¿Puede ser lesivo contra nuestros intereses a corto plazo? Evidentemente, está claro. Pero que eso nos puede dar en el futuro nos puede llevar a asegurar unas rentas que evidentemente no tienen por qué depender de lo que es el exterior. Yo simplemente quería dar varios datos sobre lo que es la necesidad de, cuando hablamos de, digamos, por ejemplo, hablamos de Inglaterra, Italia y España, son países que están muy descentralizados, pero no son estados federales. Yo puedo, digamos, dar competencia en sanidad, en educación o en ciertos territorios, pero si no les doy la capacidad a ese territorio que pueda articular su propia política económica, lo estoy dejando atado de manos. Va a estar siempre dependiendo de unas necesidades estándares que no se corresponden con la realidad. Entonces, por eso, yo creo que, evidentemente, desde Andalucía tenemos que apostar por un federalismo asimétrico, con una solidaridad simétrica, producto de un pasado que ha tenido relaciones económicas que están totalmente medidas y son contrastadas, que es lo que decíamos antes de deuda histórica, se puede llamar como uno quiere, pero evidentemente ha habido unos movimientos económicos que han sido perjudiciales para Andalucía durante muchos años, pero que tenemos que tirar para adelante, tenemos que ser conscientes de que el discurso político se va a romper, la tradición del 78 y el Estado de la Autonomía no va a seguir adelante y Andalucía tiene que hacer frente, pero bajo el punto de vista de un cambio en el sistema productivo, que es lo que ha dicho antes. Estupendo. Bueno, seguimos con Patricia. Segundito. Yo quería hablar de la desigualdad como causa de los conflictos territoriales que tanto están en el candelero en los últimos días con Cataluña, y sí que Cataluña está relacionada con lo que está sucediendo ahora, y es interesante el comentario que ha hecho Jorge de que estamos asistiendo a una nueva transición. La verdad es que es muy interesante. Quería hablar de esa desigualdad como causa estructural de los conflictos territoriales, y debemos tener en cuenta que los principios universales de Andalucía como nación republicana, como sujeto en lucha, pues son precisamente los principios de justicia social, de justicia ambiental, la equidad, la multiculturalidad, plurinacionalidad, la soberanía y el federalismo. Ahora pasaría a hablar de que el andalucismo desde luego va unido a la defensa de un modelo de Estado basado en el federalismo participativo, multinivel, las comunidades autónomas, el Estado, la Unión Europea, y actualmente Andalucía está ausente en el debate territorial. Igual que Cataluña lo monopoliza todo, Andalucía está ausente en ese debate. Entonces hay dos consecuencias directas de esto. La primera es que se escora el debate hacia un conflicto identitario, en eso se basaría
ese supuesto debate y, en segundo lugar, pues que se soslaya el conflicto distributivo. Recientemente Pedro Sánchez ignoró a Andalucía, hablando de nacionalidades, y probablemente para pasar de puntillas sobre el hecho incontestable de que el PSOE lleva 40 años gobernando Andalucía, que es su principal bastión, y que no ha hecho nada para sacarla de la situación de empobrecimiento en la que nos encontramos. ¿Y en qué situación nos encontramos tras 35 años de sistema autonómico? Pues esa desigualdad entre territorios por la asimetría económica pues provoca asimetría fiscal y obliga a grandes trasvases fiscales. Todo esto crea apariencia de que, por ejemplo, a Cataluña le iría mucho mejor fuera del Estado español. Además, en España no se valora el aporte económico, laboral, comercial y ambiental que realizan en el Estado uno de los territorios más empobrecidos de España, como es Andalucía. Y Andalucía es una tierra rica, como ya sabemos sobradamente, pero por desgracia se encuentra empobrecida. El capitalismo andaluz tiene las siguientes características: es de tipo oligárquico, hay una inexistencia de redes sociales integradas, dependencia de circuitos exteriores, se apoya en excedente estructural de mano de obra y tiene un sistema productivo fragmentado, extractivo, que genera escaso valor añadido, sin centros de decisión propios, poco valor tecnológico, alta incidencia de la economía sumergida, etcétera, etcétera. Recordemos las amenazas que se sienten sobre Andalucía con proyectos como puedan ser el fracking en Doñana, la falta de apoyo para el desarrollo de energía solar, de energía verde en general. Y entonces encontramos una desigualdad territorial que siempre va asociada a la jerarquía entre territorios y a la especialización de dichos territorios. Andalucía se ha especializado en actividades extractivas con graves daños ecológicos y sociales, mientras que otras regiones más prósperas se especializan en actividades industriales, financieras y tecnológicas, con lo cual se produce un efecto fuga de los multiplicadores de empleo y de renta hacia áreas centrales del país. Andalucía se ha ido desindustrializando además, con lo que muchas regiones se ven empobrecidas de golpe, ya que los centros de decisión suelen estar fuera de Andalucía, incluso fuera de España. Un ejemplo de esto podemos encontrarlo, por ejemplo, en Huelva, con lo que ha sufrido a todos los niveles, como consecuencia de la explotación minera y siderúrgica. Como consecuencia, esta estructura social en Andalucía se polariza y nos encontramos actualmente una élite que se ha ido reduciendo y, desde luego, amplias capas de la población en situación de pobreza. Vemos ahí una fotografía maravillosa de un abanico en una manifestación que dice que un 29,8% de andaluces en el umbral de la pobreza y casi 40% son niños y niñas. Algo estremecedor, ¿no? Estamos viviendo un verdadero drama y parece que ante esto se adoptan muy pocas medidas, o estas medidas van un poco más allá de ser caritativas y no verdaderamente solidarias. Nos preguntamos si se adoptan medidas. Yo diría que la respuesta rotundamente es no. El Estado no hace nada para resolver esta desigualdad teniendo los siguientes instrumentos. El Fondo de Compensación Interterritorial, que es el instrumento constitucional para corregir los desequilibrios económicos territoriales, y, ojo, por eso pongo ahí ese signo de alerta, ¿no? Prácticamente ha desaparecido de los presupuestos generales del Estado y parece que no pasa nada. No está en ningún debate, parece que no preocupa a nadie. Y otro instrumento es la inversión directa del Estado, que ha sido este año del 13%, es decir, 5 puntos menos de lo que nos corresponde por población, porque suponemos el 18% de la población española. Luego, el sistema de financiación autonómico y el gasto público en Andalucía, pues podemos comentarlo para hacer algunas aclaraciones que son bastante pertinentes. El sistema de financiación autonómico sirve para financiar la competencia y los servicios públicos, muy amenazados por los movimientos del PSOE últimamente y que han sido frenados en ciertos casos, como en el caso de la Marea Blanca, en lo referente a la sanidad pública. El gasto público en Andalucía, sin embargo, es inferior a la media española.
a pesar de haber más pobreza, más desempleo y menor nivel de renta por habitante. Y conviene hacer las siguientes aclaraciones porque creo que ha salido en el debate anterior, en la mesa anterior, el hecho de que en Cataluña parece que nosotros vivimos de los subsidios y poco más. Pues habría que aclarar que en Andalucía pagamos impuestos, pagamos más impuestos como territorio que Madrid, o sea, pagamos menos impuestos porque el PIB por habitante es superior en un 85% en Madrid, un 85% y un 62% en Cataluña respecto a Andalucía. Es brutal. Luego, en cuanto a la presión fiscal en Andalucía, es mayor que en el conjunto de España, también mayor que en Madrid y Cataluña, y los andaluces y andaluzas pagamos el 34,6% del PIB, mientras que en el resto de España se paga el 32,7%, son casi 2 puntos menos. Y en cuanto al esfuerzo fiscal, que se mide relacionando la presión fiscal con la renta bruta por habitante, Andalucía queda un 34% peor que la media española, solo superada por Extremadura. Y Melilla creo que está entre ambas comunidades. Sí. En cuanto a las alternativas, habría que alcanzar un objetivo que es un modelo federal avanzado que integre y dé respuesta a la realidad plurinacional de España a través de mecanismos de cooperación, con el derecho a decidir y con la naturaleza condicional de los estatutos. Para ello es necesario reformar la Constitución española en su título 8º para sustituir el actual sistema de autonomía por un Estado federal, cooperativo y multinivel. Y hay dos requisitos que son imprescindibles: la igualdad entre los territorios y la solidaridad entre ellos. Ese es un requisito. Y no solo es imprescindible que todas las comunidades autónomas cuenten con los mismos recursos por población ajustada para garantizar la prestación de los servicios públicos fundamentales, sino que el Estado tendría que cumplir su principal función. Aquí hay una clave importante. La principal función del Estado debería ser el poner los medios para que la cohesión social y territorial sea una realidad. Y voy concluyendo, vencer la desigualdad territorial estructural que padecemos se ha convertido en esa clave para resolver las tensiones territoriales del Estado, y esto solamente podrá lograrse a través de un modelo federal. Nada más. Muchas gracias, Patricia. Y ahora, Rafael. 10 minutos. Sí, lo hago. Soy un poquito más breve que 10 minutos. Bueno, no sé si se me escucha. Bien, como es evidente, estamos abordando un tema tremendamente complicado que hace falta, yo creo que mucho debate, y dado la pluralidad de la mesa, yo voy a elegir un tema sobre el cual intentar, bueno, pues dar algunas ideas, ¿no? Yo creo que efectivamente, como se ha dicho aquí reiteradamente, estamos viviendo un momento excepcional, no solamente por el referéndum del 1 de octubre que va a haber en Cataluña y que va a mover todos los cimientos del actual reparto de poder territorial en España, sino por ejemplo por las elecciones alemanas, que creo que son este fin de semana, en la cual igual puede cambiar pues, las correlaciones de fuerza dentro de Europa, que es otro de los niveles federales. Es decir, una de las grandes novedades del federalismo del siglo XXI es que no solamente está en el interior de los estados, sino que está en distintas capas, y la articulación de todo esto le da una mayor complejidad al problema que estamos tratando. Bien, pues en esta coyuntura de cambio, nosotros lo que tenemos que reflexionar es cómo puede Andalucía tener voz, presencia y ser capaz de ofrecer una alternativa progresista dentro de la configuración de las nuevas escalas territoriales. Y bueno, y yo creo que una clave para esto es que en Andalucía, en todas partes, pero yo creo que en Andalucía en particular, ha habido un desencuentro entre la izquierda y el nacionalismo. Y es básico que este desencuentro se acabe. Es decir, y tal vez haga falta una cierta reflexión sobre los conceptos. Históricamente el nacionalismo ha tenido una idea
de que en el interior de un territorio, de un Estado, como regla general, pues lo miraba de manera homogénea, mientras que la izquierda lo interpretaba como que había un conflicto social dentro del territorio, y por el contrario, la izquierda hacia afuera era internacionalista y el nacionalismo hacia afuera pues era conflictivo. Entonces, históricamente, desde el punto de vista conceptual, ha habido un desencuentro. Sin embargo, a niveles prácticos, a niveles de política real, la izquierda y la derecha siempre han utilizado el nacionalismo como un elemento básico de movilización. Es decir, desde la resistencia de la Unión Soviética en la Segunda Guerra Mundial, la Revolución Cubana, cualquier revolución frente al colonialismo, la Revolución India, en primer nivel estaba el elemento nacional. Sin embargo, ya digo, o sea, a niveles conceptuales ha habido siempre una cierta confrontación. Bien, la tesis que defendemos, y que un poco hemos trabajado mucho en paralelo, es que todo esto está cambiando radicalmente y que Andalucía tiene unas condiciones excepcionales para que se dé una fusión, una conexión, un entendimiento entre nacionalismo y izquierda. ¿Por qué? Primero porque la izquierda ha tenido un problema que ha desatendido desde el punto de vista teórico 4 grandes conceptos. Ha desatendido el entendimiento de la democracia, el entendimiento del Estado, el entendimiento del territorio y el entendimiento de los sentimientos en política. Y, por el contrario, el nacionalismo ha tenido unos grandes problemas, pero debido a una coyuntura determinada, que es que está ligado al Estado-Nación. Es decir, el Estado-Nación ha sido el gran invento en los 2 últimos siglos y tal vez el acontecimiento más importante en la historia en los 2 últimos siglos. Y el Estado-Nación está basado en una idea de que el sustento era la soberanía nacional. Bien, todo esto está cambiando radicalmente. La soberanía nacional solo existe formalmente, que es uno de los problemas de fondo de lo que estamos hablando, porque a niveles efectivos quien está mandando en el mundo no son los estados, sino son las multinacionales. Y entonces hay que contrarrestar con niveles democráticos a las mismas escalas que se está moviendo, es decir, desde lo más global a lo más particular. Y, por lo tanto, lo que estamos hablando ya es de que hay una soberanía global con un uso de esa soberanía a nivel escalar que va desde el municipio, las comunidades autónomas, el Estado, la Unión Europea y a nivel global. Es decir, que el mito de la soberanía conectada al Estado, la soberanía única conectada al Estado, es algo que en el siglo XXI ha desaparecido, está desapareciendo. Y en segundo lugar, ese nacionalismo exclusivista que considera que el territorio tiene que ser homogéneo, en Andalucía nunca se ha dado. O sea, Blas Infante, que es bastante farragoso de leer en su época, y tal, sin embargo, siempre ha tenido una idea que era espectacular, que es que el nacionalismo andaluz es la concreción de valores universales en un tiempo y en un territorio. Y decía, y si yo llego a nacer en Bélgica o en la India, yo defendería los mismos valores desde el punto de vista de ese territorio y de ese tiempo. Entonces, el valor universal que le da al nacionalismo andaluz Blas Infante es un patrimonio tremendo, porque es un patrimonio de adaptabilidad a los cambios que estamos sufriendo en el siglo XXI. Y por último, para terminar, porque no quiero, me he puesto 7 minutos y me faltan 30 segundos, el tercer elemento clave de la modernidad y de la posibilidad de conexión del nacionalismo andaluz con la izquierda es que, como ha dicho y ha puesto perfectamente Patricia, somos un territorio que sufrimos la desigualdad y, por lo tanto, el mayor valor por el cual podemos hacer toda la construcción teórica, práctica, política o como le queremos llamar, es la solidaridad. Y la solidaridad es el valor número 1 de la izquierda. Muchas gracias. Gracias. Adelante. Bueno, yo quería agradeceros que me hayáis invitado porque mi especialidad precisamente no es Andalucía
y yo intento plasmar lo que es mi postura ante este falso dilema que yo le llamo a federalismo versus soberanía nacional, ¿no? Me encuentro con que si analizo las dos, pues me encuentro con sus pros y con sus contras. Dada que mi mayor preocupación en estos momentos es la lucha feminista para la igualdad real de las mujeres y hombres en el mundo, le propuso a la organización usar mis charlas pues para hacer una reflexión desde esta mirada mía feminista. Pero vamos, reconozco que no ha sido fácil. He buscado mucha documentación al respecto, he buscado documentos y escritos de las compañeras feministas que son de las que yo aprendo y a las que admiro, pero apenas he encontrado reflexiones sobre una posible postura feminista sobre el independentismo y el feminismo. Buscando, me encontré con un artículo de Lidia Rocón, hablando desde su feminismo, pero de la independencia catalana. Su artículo, publicado en el Diario Público en octubre del 2014, se llamaba "El nacionalismo siempre es de derechas". Tras una larga revisión que hace ella sobre la historia, Lidia, concluyó con que el nacionalismo catalán siempre había sido de derechas. Entonces, yo me pregunto si el nacionalismo catalán es de derecha, siendo yo una mujer y además de izquierda, ¿puede esto condicionar mi pensamiento? Desde ahí es de donde yo he partido, ¿no? Para poder llegar a una conclusión, pues yo también me he puesto a bucear en la historia y claro, para los que no están más familiarizados con la historia del feminismo, pues os cuento así muy brevemente que el espacio político se construyó partiendo de la exclusión de las mujeres confinadas al espacio privado. Esta desigualdad se vio reflejada también en el acceso de las mujeres a los movimientos sociales, lo cual nunca fue un problema para que estuviéramos allí, justo liderando las revoluciones más importantes de los últimos siglos, como son la Revolución Francesa del siglo XVIII o la Revolución Rusa de principios del siglo XX, donde fuimos las mujeres las primeras en protestar ante la falta de alimentos y las colas para conseguirlo. Más recientemente, las revoluciones de la primavera árabe, por ejemplo, o las luchas indigenistas en América Latina, donde la presencia activa de mujeres en los movimientos sociales contribuye a incrementar su capacidad de impacto. Dentro de la documentación que he ido recopilando también había una ponencia que me llamó mucho la atención de Robert González García llamada "Feministas radicales, mujeres, ocupación y movimientos globales", porque aunque no nos parezca todo está relacionado. Si podemos hacer un esbozo de la historia del feminismo, podríamos diferenciar tres posibles olas. Una primera ola en el siglo XIX, final del siglo XIX, principio del siglo XX, donde se centró en recuperar ese espacio público y político para las mujeres. Allí se empieza a trabajar, las mujeres se organizan en un movimiento obrero feminista y la burguesía, las mujeres burguesas se encargan de buscar el sufragio universal. Una segunda ola durante los años 60-70 del siglo XX, en el que aparecieron grandes movimientos feministas centrados en reivindicar la igualdad real frente a la igualdad formal, dado que ser ciudadana resultaba diferente de ser ciudadano. Y hay una tercera ola, que es la que se está produciendo en estos momentos, que es la lucha contra el sentimiento que cree que la igualdad está instalada en nuestra sociedad. Eso está estudiado ampliamente por Ana de Miguel, y ella se basa en que existe una desigualdad, existe una igualdad legal y formal, pero que sin embargo se sigue manteniendo desigualdades de género en todos los ámbitos social, económico y político. Se da la paradoja de que a pesar de que el incremento de las políticas públicas para garantizar la igualdad legal entre hombres y mujeres, al comenzar un retroceso en el llamado estado de bienestar, con un dominio de la globalización neoliberal, van a ser las mujeres las primeras víctimas y las más perjudicadas. Vivimos un momento de incremento de la pobreza femenina en el mundo, en un contexto de violencias machistas, siendo el patriarcado el caldo de cultivo ideal para el neoliberalismo. Por lo tanto, la lucha contra el patriarcado ha de ser la lucha contra el neoliberalismo. Desde finales del siglo XX, las luchas de los movimientos feministas van en paralelo a las luchas de los movimientos mundiales antiglobalización. Empezaron con el movimiento zapatista en el 94, continuó con Seattle en el 99 con el movimiento antiglobalización. Desde este periodo se van a formar diferentes movimientos sociales de luchas, entre ellos ATAC, a la que pertenezco, Vía Campesina, Marcha contra el Paro, Solidaridad Internacional o, por ejemplo, también, que me dejo muchas atrás, la Marcha Mundial de las Mujeres.
Esta marcha, que fue muy importante, finalizó en Bruselas en el año 2000 y se trató de un movimiento feminista mundial que coordinaba a más de 5.000 organizaciones de todo el mundo. Como ya he dicho antes, el capitalismo y el patriarcado se retroalimentan y refuerzan mutuamente para mantener a la inmensa mayoría de las mujeres de todo el mundo en una situación de inferioridad cultural, laboral, económica y social. La lucha contra el patriarcado es una lucha global y es indispensable luchar contra el capitalismo generador de injusticias y desigualdades sociales en general. En Cataluña, la marcha participó en la campaña del 2001 contra el Banco Mundial, en el 2002 participó en la campaña contra la Europa del capital y en el 2010 participó en la segunda marcha contra el paro y la precariedad. Actualmente en Cataluña han surgido diversos grupos antipatriarcales y feministas dentro de la izquierda independentista junto con el discurso anticapitalista. Se está produciendo una cierta feminización en los movimientos, tanto por la paulatina incorporación de las mujeres a estos movimientos sociales, así como el cambio en los temas y procedimientos. Se ha impulsado la paridad de las portavocías, aunque siguen discriminándose a las mujeres en puestos más invisibles o directos, o indirectos, siendo los directos siempre protagonizados por hombres. En el 2015 se produjo el 13 Encuentro Feminista en América Latina y del Caribe. Allí 1.500 mujeres feministas debatieron y reflexionaron juntas sobre sus diversas identidades. Dado que el feminismo es un movimiento abierto y con vocación de enriquecerse, crecer, repensarse y cuestionarse, en su declaración final se reconoce la interrelación entre el patriarcado, el capitalismo y la colonialidad, que impacta directamente en las mujeres. Las sociedades se han basado en la explotación del trabajo de las mujeres. En América Latina la lucha central de los feminismos son la defensa de los territorios, y de ahí viene esta ponencia, la defensa de los territorios como espacios de vida material, cultural, histórica y simbólica. Defensa de un nuevo colonialismo extractivista, o sea, en contra de un nuevo colonialismo extractivista que se impone en estas regiones. Frente a esto surge un feminismo que se llama feminismo comunitario, que reivindica al mismo tiempo los derechos individuales de las mujeres y los derechos colectivos como pueblos originarios. Como un feminismo postcolonial, con reconocimiento y solidaridad con el feminismo occidental, pero con reivindicaciones propias y emancipatorias. Por ejemplo, es el movimiento feminista peruano llamado La Alfombra Roja, que defiende la tierra y el medio ambiente en su país. Como conclusión, no puedo defender una u otra postura. La lucha contra el capitalismo es más que necesaria. Los tratados de libre comercio, esa nueva esclavitud que nos va a llegar a través de Canadá con el CETA o Estados Unidos con el TTIP, que serán mordazas sociales que nos dejan poco margen para la acción. Yo personalmente abogo por una gran acción social mundial en defensa de los derechos humanos que están de nuevo en peligro. El movimiento feminista aboga por el cuidado del medio ambiente con su ecofeminismo. Por lo tanto, mientras más pequeños sean los pueblos, menos fuerza pueden ejercer contra el gigante egoísta e insolidario que es el capitalismo. A la vez, también abogo por una recuperación de los territorios que, como en América Latina, en África o en Asia, se están viendo neocolonizados, exprimidos y destruidos. ¿Cómo compaginar ambas cosas? Quizá solo el feminismo pueda crear estos lazos mundiales imprescindibles para recuperar la cordura en defensa de la vida. De hecho, las lideresas de la nueva política española parece que pueden tener más claro que las soluciones pasan por el diálogo en lugar de las viejas políticas de testosterona. Bueno, gracias, Nal. 10 minutos. José David. Bueno, yo me había puesto 10 minutos, pero ya que he usado 7 nada más, me voy a quedar con los 3 tuyos. Hay que aprovechar. Bueno, vamos a ver. Lo bueno que tiene esto de ser el último es que después de escuchar a estos ponentes, me voy a acercar, que yo me muevo más, que apuntar que solo algún viejo y seguramente me escuché, pero vamos, se me escucha más o menos, ¿no? Sí. Bueno, lo que decía, que lo bueno que tiene ser el último es que con estos grandes ponentes pues te dejan muy poco más que decir y uno hace un poco más de coche escoba, ¿no? Y es lo que voy a intentar hacer un poquito de coche escoba, de resumir un poquito las intervenciones. Iba a pensar hablar un poquito de Cataluña, pero ya que el tema no lo hemos tocado, lo voy a dejar así.
Y pasamos de puntilla por Cataluña. Sí me gustaría volver a centrar el tema en Andalucía, porque estamos en Andalucía, venimos a hablar de Andalucía y venimos a hablar de todos los componentes que tienen que ver con esa Andalucía que algunos están empeñados en vender como una Andalucía desigual, una Andalucía pobre, y esa Susana Díaz que, vale, es verdad lo que tú dices, pero yo a Susana Díaz de luego no la veo como ese ejemplo. Yo creo que tiene más testosterona que algunos de los machistas que estamos. No hablaba de feminismo, no hablaba de mujeres. Esa es, en fin. Bueno, me gustaría centrar un poquito y hacer algunos comentarios a algunas intervenciones. Estoy de acuerdo con lo que tú comentabas, Jorge, de que no tenemos nada que pedir. Somos ricos. El problema es que nos están quitando la riqueza. El problema es que se nos han llevado las empresas, por eso tributan el IVA, tributan los impuestos pues, en Cataluña, las que han modificado y se han llevado pues, el domicilio fiscal allí. Nos han quitado por la banca, nos han quitado las cajas, se las han llevado, ya no tenemos nada. Nos han dejado sin tejido financiero ninguno. No tenemos ni un solo tejido financiero. Razón con las políticas económicas, Vicente. A ver, de las 313 regiones que conforman la Unión Europea, Andalucía es la última. La última. Seguimos estando a la cabeza del paro. 20 años después de entrar en la Unión Europea, que estamos en el 1986, estamos 20 puntos por encima de desempleo en el año 86. Yo vengo de Cádiz. Vengo de un Cádiz que es la zona cero del paro de toda Europa. Y yo, como gaditano, como ingeniero, como curante, hijo de trabajadora, yo no estoy estigmatizado. Yo no he nacido con algo que me identifica, que es que en Cádiz, por desgracia, tenemos que ser la cuna del paro para siempre, jamás. ¿Qué tenemos? ¿Qué hemos nacido? ¿Peores? ¿Somos más tontos? ¿Es que trabajamos menos? Yo estoy cansado ya de que se nos intente comunicar y se nos intente vender ese complejo de inferioridad. Y yo el complejo de inferioridad me lo quito. Me lo quito como la bandera blanquiverde, pero la de verdad, no la que maneja Susana Díaz. Esa Susana Díaz que, por cierto, está empeñada ahora en crear un cortafuegos. Ella ha visto lo que está ocurriendo en Cataluña y ha dicho, cuidado, 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 que estoy viendo que hay una foto en blanco y negro que aquí en el 77, del 78 hasta el 81, montaron esto, algo así, y el tortillo que yo tengo aquí, pita, 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 y monto un cortafuegos. Y me apunto a las tesis de Moncloa, del PP y de los poderes políticos. Y ahí ha salido ella a decir, hombre, por favor, catalanes, ¿pero qué queréis? A ver, señora Díaz, que nosotros tuvimos urnas en el 81, que nosotros salimos en el 77 a pedir urnas. Ahora que vamos a oponernos que Cataluña pida urnas, es que nosotros queremos para los demás lo que tuvimos para nosotros. A mí me parece muy bien que haya urnas en Cataluña, faltaría más. Y que no se meta la gente en la cárcel por pedir urnas. Porque, vamos a ver, han medido 6.000 guardias civiles y policías en 3 cruceros para que vayan ahí a... iba a decir pegapalo, pero no lo voy a decir. Porque después dicen que... Pero yo le pago el billete al Policía Nacional que vaya a buscar una harina suiza. Yo se lo pago. Y que lo traiga, porque ese sí tiene una condena en firme, Ese tiene una condena en firme. Desigualdad, Patricia, desde luego. 835.000 menores en riesgo de pobreza y exclusión social. Según dice APDA, EAPM o EDUCO. 835.000 menores. Ese es el grave problema de Andalucía. La desigualdad. Y no nos la vamos a quitar, aunque Susana Díaz ponga el foco en Cataluña. Que no, que mientras está pactando con Ciudadanos aquí, y mientras está poniendo en marcha aquí las peores políticas neoliberales, que se quiten ya ese problema de encima. Rafa tiene razón cuando dice el asunto de los cambios que vienen por delante en el Estado-Nación. Ya lo decía Jean-François Lyotard, ¿no? en la condición postmoderna, esa muerte de los grandes relatos. Los grandes relatos han muerto y vamos a otro mundo diferente. Hay una palabra que me gustaba mucho, en alguna conferencia que he dado por ahí, y es la palabra glocalidad, ¿no? Hay que pensar en global, pero actuar en local. Muchas veces se nos olvida. Muchas veces tenemos esos grandes líderes que quieren pensar en global, pero son incapaces de actuar en lo local. Y yo creo que en lo local tenemos que actuar en lo local. Esa muerte de grandes relatos. Y ya, pasando a temas concretos. Vamos a ver, hemos dicho antes, y comentaba el compañero, el tema del 76, el tema del 4D. Yo nací en 1976. Yo en el 4D tenía 13 meses. ¿Vale?
ya más o menos sabéis mi edad, tengo que tener que restar. Pero yo siento envidia. Yo de lo que está pasando en Cataluña siento envidia. Perdonadme, los que tenéis más edad, que hablabais antes del PSA, yo he sido candidato al Parlamento Europeo de número 2 de mi queridísima Pilar Tábora por el Partido Andalucista. Yo he sido candidato al Parlamento Andaluz por el Partido Andalucista. Fui candidato a la alcaldía de Cádiz por el Partido Andalucista, con mucho orgullo, llevándonos muchos palos. Mientras partidos como Ciudadanos venían en nuestras narices, en debates a nivel nacional en Andalucía, hablando del principio de ordinalidad, que no es otra cosa que decir vamos a repartir y en Cataluña como ponemos más nos llevamos más. Vamos quitando para abajo. Y tuve la mala suerte en el 2015 de ser exponente de la disolución del Partido Andalucista, con mucho dolor en nuestro corazón, porque hay muchos que se han empeñado en los últimos 40 y 50 años en quitarnos un instrumento político. Y tenemos que ser capaces de recuperar el instrumento político, que es el andalucismo militante, el andalucismo político, el andalucismo activo. Y yo desde esa tesis siento envidia. Yo vengo aquí como político, ingeniero, lo que queráis, pero vengo como político, porque creo que a esta hora uno viene aquí a hacer política, a remover y a comunicar que siento envidia. A mí, que Susana Díaz salga a defender y a decir qué se está haciendo, pues sí, ojalá saliéramos aquí 1,5 millones de personas por la sanidad, la marea blanca, la marea verde, la marea morada. Pero sé que en Andalucía tenemos problemas para sacar los 16,7 millones de colores que da una pantalla de plasma en HD. Si tenemos marea, todas las que queramos. Si es que no hay que vender una cazuela. Levantamos la tapa de una cazuela y que hay dentro. Un problema. Después de 60.000 millones de euros que hemos recibido en fondos europeos, ¿dónde están? Habrá que preguntarlo, porque estamos más lejos, Estamos más lejos de Europa. La Europa de los pueblos. Creemos en la Europa de los pueblos, yo creo en la Europa de los pueblos. Y creo que Andalucía tiene que tener un valor fundamental en esa Europa de los pueblos. Pero si es que somos tan grandes como algunos países de la Unión Europea juntos, el Benelux entero. Más quisieran tener nuestra riqueza en todos los ámbitos. Y ya de la cultural ni hablemos, que va a hablar de ello mañana Pilar Tábora, mucho más extensamente que yo. Pero ya estoy harto del complejo de inferioridad y de no sentirme, siento envidia de lo que está pasando en Cataluña. Comentaba también Pepe Fernández, bueno, pues esa oligarquía o esa trama que los medios de comunicación tienen junto con la política, ¿no? De los que hemos vivido campañas electorales con pocos recursos es con el dinero que cabe en el bolsillo chico de los pantalones de vaqueros, ¿no? Cuando uno veía cómo medios de comunicación enteros se financiaban con las aportaciones que hacían desde los gobiernos, algunos partidos políticos, uno entendía porque aunque tú ponías encima de la mesa temas importantes de debate, quien tenía portadas y que tenía páginas y páginas, eran nosotros. Lo vimos en la crisis federal del PSOE. Hubo una portada, hubo más de una, pero hubo una de Susana Díaz que a mí me produjo sonrojo, vergüenza. Esa rueda de prensa con 6 micrófonos de Canal Sur en la boca, es que no vale con uno, hay que llevarle 6, 36, verde y naranja, naranja de Ciudadanos. Habrá que cambiarle el color a los micrófonos de Canal Sur. En fin, te voy a devolver los 3 minutos, Rafa. Ya me da mi tiempo. En conclusión, siento envidia. Tenemos que aprovechar, como hemos dicho aquí, esta marea, esta conciencia que se ha creado y que por primera vez parece que en esta nación de naciones, que diría el iluminado, empezamos a hablar de independencia. A quien le hubieran dicho lo que hace 20 años, hace 10 años, que en un debate de la sexta noche en prime time se iba a hablar de independencia con esta naturalidad, que el gobierno del PP, ese gobierno del PP que sale su portavoz y dice la memoria histórica, 0 euros para memoria histórica, que chulean a esta nación Andalucía, donde tenemos la segunda país con más fosas comunes del mundo y vienen a chulearnos y a decirnos en memoria histórica 0 euros, tienen que empezar a bajarse los pantalones y decir vamos a negociar algunas cosas. Porque tengan claro una cosa,
Con Andalucía no se negocia. Andalucía se viene a darle lo que es suyo, lo que nunca deja de ser suyo y que nunca tenemos que permitir a los andaluces que deje de ser nuestro. Gracias. Muy bien.